tiempo, nueva vida Dios te quiere dar. Ven y únete a los miles, restaurados por su gran amor. Hoy su iglesia se levanta, restaurada por su amor y gracia. No te quedes en tu casa, ha llegado el tiempo de alabar. Restaurados para restaurar, un nuevo tiempo para comenzar. Ven y únete a tu nuevo hogar, esta es tu casa de restauración gloriosa. Gloria a Dios. ¿Cuántos están listos? Vamos a leer la palabra en 1 Timoteo 4 del 1 al 3. Dice: pero el Espíritu, ¿cómo está escrito esa palabra Espíritu? ¿Con E minúscula o con E mayúscula? Con E mayúscula. Hace referencia al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, habla, porque muchos creen que solamente es una fuerza inmóvil, impensante, inconsciente. El Espíritu Santo, si habla y dice, es porque es persona. La persona del Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Y qué dice el Espíritu Santo? Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos o postreros días, algunos apostatarán de la fe. Repita conmigo: apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. 1 Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, diga casa, amén, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos con y por tu palabra. Háblanos, Señor, con poder, con autoridad, con conocimiento, con discernimiento, como dice tu palabra. Señor, queremos añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio afecto fraternal, porque cuando esas cosas o virtudes están dentro de nosotros, no nos dejarán, Señor, estar ociosos ni sin fruto. Queremos llevar fruto al 100 por 1, al 30, al 60 y al 100 por 1. Lo creemos, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para comprender tu verdad, tu buena voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El pueblo de Dios dice amén. Y ahora vamos a estudiar o dejar que Dios nos hable a través de este tema: la fe apostatada o negada, o simplemente la apostasía de la fe. Diga, repita conmigo: la apostasía de la fe. Quiere decir que la fe, la creencia, el evangelio en la cual usted ha creído o hemos creído, usted y yo podemos de una u otra manera caer en apostasía, en negación total de tu fe, de tus principios, en lo que usted creía. El hombre, entre comillas, sabio, que quiere negar a Dios y niega a Dios y está en plena apostasía y rebelión contra Dios, para él le es más fácil o le es más importante creer que él viene del mono, del renacuajo, de la materia inerte, impensante, insensible, inconsciente, que de un Dios inteligente, sabio, que lo creó de manera especial y con propósito. Pero bendito sea el nombre de Jesús. Nosotros que somos gente de fe, gente de Dios, gente de Cristo, gente, aleluya, del cielo y no de la tierra, amén, hemos creído que somos creación de Dios, que Dios tiene planes para tu vida, para tu familia, aleluya, en el presente y para el futuro, que nosotros estamos en las manos de Dios, escondidos, aleluya, en el hueco de su mano, y a Él le alabamos y le servimos. ¿Cuántos dicen amén? Pero la otra acepción es que la apostasía puede cometerse dentro de la misma iglesia. Y en este sentido hay una apostasía en una dirección de que la persona niega su fe y abraza al mundo, y por otro lado niega su fe, sus principios, sus creencias, sus doctrinas bíblicas cristianas, para abrazar falsas doctrinas o falsas interpretaciones de la palabra. Entonces la apostasía va en esa dirección: o anula su fe, niega su fe, y abraza el mundo y dice: no quiero más saber de Dios, estuve equivocado, y se arrepiente de todo eso, o cambia por otras doctrinas
que son falsas. Es interesante que la palabra apostasía viene del griego apostasía. Se escribe igual y se lee igual. Apostasía en griego y apostasía en castellano, en español también. Sinónimos de apostatar o apostasía: adjurar, renegar. Una persona que comienza a renegar de Dios está en apostasía. Ay, Dios no me escucha, Dios se ha olvidado de mí, los principios no funcionan, las promesas no funcionan, no las alcanzo. Por ahí comienza la apostasía. Muchos terminan en el mundo porque comienzan a dudar y a titubear de su fe. ¿Qué significa otro sinónimo? Repudiar, desertar, retractarse. Es apostatar, renunciar tu fe, tu amor a Dios. Abandonar tu fe, tu amor a Dios es apostatar. Negar a Dios y negar todos los principios en los cuales tú creías es apostatar. Traicionar. Esta palabra apostasía también existía en la política griega. Si un político se salía de ese partido o se rebelaba, lo calificaban como un apóstata. Según su etimología, entonces, es caer atrás, un retirarse, un abandono total de su fe o de sus creencias. ¿Estamos? Entonces, apostasía es el renunciamiento voluntario a la fe en Cristo, hecho por alguien que previamente manifestó creer en Él. Antiguamente significaba volver al judaísmo o quemar incienso a un emperador o a un ídolo o a dioses falsos. En definición, para terminar aquí, al respecto, dice: la apostasía, el apostatar de la fe, significa negar, abandonar tu primera fe, tus creencias, tus convicciones en cuanto a Dios, en su palabra, en cuanto a Jesucristo y su evangelio, en cuanto a las verdades o doctrinas esenciales de la Biblia o del cristianismo verdadero. Abandonando y alejándose por completo de Dios en total rebelión y abrazando el mundo o cambiándolas por otras doctrinas o creencias que pueden ser desviadas de la verdad o totalmente contrarias a la verdad que antes creía. ¿Estamos acá, iglesia? Levante su mano. Entonces, es en resumen lo que es apostasía. Es abandonar tu fe, negar tu fe, negar todos tus principios y creencias que antes tenía respecto a Dios, respecto a su palabra, respecto a Cristo, a su evangelio. O sea, todo lo que querías Él, sus milagros, sus obras, su perdón, su salvación. Simplemente lo renuncias y dice: esto no va conmigo, estaba engañado, estaba equivocado. Que muchas personas han salido a decir eso, que perdieron su tiempo estando en la iglesia y abandonan su fe por abrazar al mundo o por abrazar otra falsa creencia o falsa doctrina u otra religión que no es el cristianismo verdadero. ¿Está claro, iglesia? Levanten su mano. Esa es apostasía. Entonces el mundo está en plena apostasía, en burla, en rebelión contra Dios. Y la iglesia puede caer, amén, por dos cosas: por abrazar los placeres del mundo, amén, la inmoralidad del mundo, o por abrazar una falsa creencia, religión. Cuando una persona cae en apostasía abrazando una falsa creencia o una falsa doctrina, no solamente comete pecado de apostasía, sino comete pecado de herejía. Amén. Pero en primer lugar, la apostasía la vamos a ver en este pasaje que hemos leído en 1 Timoteo 4, 1 al 3. La apostasía de la fe por escuchar. La apostasía puede venir, escucha esto, y este es importante. La apostasía puede venir por escuchar a falsos maestros y a falsas doctrinas. Cuidado con la que escuchamos. Los mensajes, la predica, los comentarios, las opiniones, las doxas. Dice la palabra, pero el Espíritu dice claramente, mire, la apostasía de la fe puede venir por escuchar falsos maestros, falsas doctrinas y hasta doctrina de demonios. Por eso el apóstol Juan decía: probad a los espíritus que son de Dios. Hay un solo Espíritu Santo, pero hay muchos espíritus engañadores y doctrina de demonios. O sea, hay demonios y espíritus inmundos detrás de enseñanzas, creencias o doctrinas. Y uno tiene que probarlo por medio del Espíritu Santo, por medio del poder de la palabra y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Leemos la palabra, dice 1 Timoteo 4, 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes
y los que han conocido la verdad. Gloria a Dios. Cuando la Biblia habla de los postreros días, algunos teólogos dicen que esa época abarca desde la resurrección de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Toda esta época de gracia. Amén. Algunos lo dicen el periodo de los gentiles. Se le llama como los postreros días, los postreros tiempos. Y en toda esta época de tiempo o lapso de tiempo o segmento de tiempo, siempre se han levantado falsos profetas, falsos maestros, amén, falsos apóstoles, falsos evangelistas, falsos pastores, falsos creyentes, falsos hermanos, porque así como hay verdaderos, hay falsos de todo. Diga, espero ser un hermano verdadero, un cristiano verdadero, un creyente verdadero que abrazo la verdad. Estamos acá, iglesia. Siempre ha habido eso. Amén. Y muchos pueden apostatar y negar su fe y dejar de creer en el Cristo vivo, en esa fe sencilla pero poderosa, de dejar de creer en ese Espíritu Santo que te vivifica por abrazar enseñanzas que vienen como humos, como corrientes, que te pueden llevar como la ola del mar por un lado y por el otro. Estamos acá, iglesia. Amén. Y hay mucho que tiempo faltaría, obviamente. Estamos acá, iglesia. Entonces la primera manera o causa que una persona puede apostatar es por abrazar una falsa doctrina o una falsa creencia pensando que es verdad. Y muchas veces a la luz de la palabra son mentiras o engaños. Estamos acá, iglesia. De hecho, ahora, hermanos, ahora hay más falsas doctrinas y falsos maestros y falsos profetas y falsas enseñanzas, etcétera, mucho más, 100,000 millones de veces más que en el tiempo de Pablo, de Pedro o de la iglesia primitiva. Por eso tenemos que estar alerta, escudriñando la palabra. Jesús le dijo aún a los religiosos, fariseos, le dijo, escudriñar las escrituras porque ahí está la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que escudriñar, ir a lo profundo, texto con su contexto, leer la Biblia una y otra vez, de Génesis a Apocalipsis, la terminó, en Apocalipsis comienza a leerla de nuevo. Usted no se contente con o se conforme con el mensaje del viernes, con el mensaje del domingo. Usted tiene que escudriñar en su casa, leer, tomar un diccionario o comprar un libro, un diccionario bíblico, etcétera, un comentario bíblico, una Biblia de estudio. ¿Cuánto se invierte? Pero un celular de 2,000 soles. Pero ni un diccionario bíblico, ni una Biblia de estudio que está a 200 soles. Más barato que tu celular que cargas en tu chaqueta, hermano. La Biblia dice, compra la verdad, la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento. Hay un montón de falsas enseñanzas. Por ahí, usted no sé si ha visto en el YouTube, en el internet, en el Facebook, etcétera, que en México hay una iglesia y salió un pastor y una junta de diáconos y todo, vendiendo terrenos en el cielo. Este sí se pasó ya. Y dice que Dios le dijo, y no todo el que me dice Señor, Señor. Estamos aquí, no tomarás el nombre de Dios en vano. Dios habla, sí habla, pero cuando habla se cumple. Dios no habla cualquier tontería, menos algo que esté contradiciendo la verdad de la palabra. Toda visión, revelación o voz de Dios tiene que pasar por el filtro de la palabra. Si no, si contradice la palabra, aunque venga un ángel del cielo, un apóstol, un gran pastor, el más famoso, el que tiene más seguidores en Instagram, en Facebook, etcétera, usted no le crea. Usted no se lleve por la espuma de la Coca-Cola. Usted no se lleve por la apariencia, sino por la esencia, por la verdad de la palabra. Levante su mano. Amén. Cristo vive. Y esta falsa enseñanza que salió por ahí, este falso apóstol o pastor, dice que Dios le ha hablado a cómo le ponga el precio del metro cuadrado en el cielo. $100 de metro cuadrado. Oh, hermano, y están comprando y puede pagarlo por vía virtual, por la tarjeta PayPal y por todo. Está comprando la gente. La gente ahora no es incrédula. Los años 70 y 80 por el comunismo y el socialismo había mucho ateísmo con argumento y con teoría, teorético, etcétera. Pero ahora la gente cree en cualquier tontería, cree en cualquier cosa. Cree que un árbol lo sana. Se abraza a un árbol, dice que la energía lo está sanando, en vez de doblar rodillas y clamarle a solo al Dios que sana,
que por su llaga nosotros somos sanados. ¿Cuánto dicen amén? Allá una señora de Arequipa dice que él tiene su Dios, su ángel. ¿Quién es? Ciro del Colca, el universitario que lo empujó su novia en el cerro de Arequipa, en el Colca. Ahorita lo ha hecho su ángel. La gente cree en cualquier cosa. ¿Cuánto dicen amén? Es terrible. Ahora hay el chicle ungido. Un pastor dando chicle. Este está ungido. Y todo masticando chicle. Masticando chicle. La manguera ungida. Y los agarró a mojar todito con manguera. La manguera ungida. El pasto ungido. Porque dice que somos ovejas y comamos pasto. Lo toma literalmente. Y ha sacado, hermano, afuera de la iglesia hay un poco de grasa. Y ha sacado a toda la iglesia afuera. Y hermanos, hombres y mujeres, ancianos y niños comiendo pasto. Son ovejitas que comen pasto verde. Todito con poco de pasto. A ver, parece risa, pero ellos están pensando que están en la verdad y están haciendo un acto profético, que no hay nada de profético. Es una locura, es un delirio. Están envanecidos, nada saben. Pero la palabra de Dios es poder para cambiar y salvar y transformar. No son locuras. La palabra de Dios es verdad, es sabiduría eterna. Por eso la Biblia dice, lee la Biblia. Whitehead, un matemático inglés, él dijo, lee la Biblia y te harás sabio. Cree la Biblia y serás salvo. Practica la Biblia y serás santo. Amén. La palabra es luz para alumbrarte, alimento para fortalecerte, alimentarte, y aliento para alegrarte la vida en el nombre de Jesús. ¿Estamos acá, iglesia? Entonces, hermano, hay un sinnúmero de locuras, de herejías, de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas o creencias. Pero aquí la palabra es un poco específica. Por lo menos menciona dos. Que muchos apostataron de la fe o cometieron apostasía en su fe por abrazar por lo menos dos doctrinas. Y aquí le da el nombre. ¿Quiénes eran? A ver los que han leído la Biblia ahí. Dice la palabra: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que nos sirvamos con acción de gracias. O sea, hay una doctrina que no es cualquier doctrina, es doctrina de demonios, de espíritus engañadores. ¿Cuál? Que prohibirán casarse. Toda religión que por mandamiento humano, por tradición o lo que sea, que prohíban casarse, es una doctrina falsa y de demonios. En otra palabra, el celibato católico, monjas no se casan, sacerdotes no se casan, es una doctrina del mismo infierno, del mismo diablo, y es una mentira. Yo le voy a demostrar con la palabra, porque la palabra dice, prohibirán casarse. ¿Por qué los sacerdotes y monjas no se casan? Y dan ejemplo a las familias de la tierra, de su comunidad, de su pueblo, a cómo criar hijos, a cómo vivir como esposos. Por casarte no eres menos santo, ni por no casarte eres más santo. Porque Dios santifica a los hijos, Dios santifica a los esposos, Dios santifica a los matrimonios, Dios santifica, aleluya, porque el que santifica no es una religión, lo que santifica es el Espíritu Santo, aleluya. Cuando usted recibe a Jesús, el primer regalo que te da Jesús es el don del Espíritu Santo, y no hay santidad sin Espíritu Santo, no hay doctrina que santifique, porque el Espíritu Santo santifica la doctrina, el Espíritu Santo santifica tu vida, el Espíritu Santo santifica tu familia. Y si tú crees en Dios y tu esposa creen en Dios, no son impuros ni profanos, son santos, son bendecidos para la gloria del Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y yo le voy a demostrar con la Biblia. Recién estuve hablando y discutiendo con un amigo que es muy católico, de hueso colorado, y que se ha creado. Me dijo que su abuelita es católica. No la conoció su abuelita, pero su abuela creo también ha sido católica. Su abuelita católica, su mamá católica, y su papá católico, y él católico, y sus hijos católicos. Gloria a Dios. Yo le dije, tiene razón, la religión se hereda, pero la salvación no se hereda. La salvación es personal. Tenemos que encontrarnos con el Señor y Salvador, con Jesús. Y estuvimos hablando mucho tiempo, porque no se trata de discutir, sino de aprender la verdad, porque si conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Cuánto dicen amén? Y yo le estaba mostrando, y esto quiero mostrarte porque justo la apostasía tiene que ver con estas doctrinas también. Dice en Levítico 21:7, leyes, normas y mandamientos para los sacerdotes. Ahora en la iglesia evangélica no encuentras sacerdotes, pero si hay un ministerio sacerdotal, que es un ministerio espiritual que administra los misterios del reino en la iglesia. Dentro de ese ministerio sacerdotal están profetas, apóstoles, pastores, evangelistas y maestros. ¿Cuántos dicen amén?
Es el ministerio sacerdotal, porque Cristo, que es el sumo sacerdote alto, Él como el sumo sacerdote alto, dice que instituyó y levantó unos como profetas, otros como apóstoles, otros como pastores, otros como evangelistas y otros como maestros. Hay gente que quiere negar eso y quiere ponerse doctor, rabino, masterco de todo, astronauta, no sé qué más. Pero la Biblia habla de esos 5 ministerios y no podemos negarlo. Levantes tu mano. Mira lo que dice la Biblia en Levítico 21:7. Dice: órdenes al sacerdote: con mujer ramera o infame no se casarán los sacerdotes, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Levítico 21:13 al 15. Aquí la orden es más específica, categórica y contundente. Dice la palabra: tomará por esposa a una mujer virgen, pura, obviamente que no ha conocido varón, que no ha tenido relaciones sexuales con nadie. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santificó. Levante su mano. Aquí está. Así que el celibato y el prohibir casarse dentro de una religión, sea musulmana, budista, cristiana, etcétera, es una doctrina de demonios, y abrazar esas doctrinas has caído abiertamente y directamente en apostasía delante de Dios, y has negado tu fe y has negado los principios de la palabra, y estás privado de la verdad y privado del cielo. Y no queremos ser privados de la verdad, menos de nuestro Señor Jesucristo y de su santo cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá, iglesia? Entonces, como una doctrina, cuando una doctrina es de Cristo, te salva, te liberta. Los mandamientos de Dios, por más fuertes que sean, no son carga, no te aplastan, no te esclavizan. Los mandamientos de Dios no son gravosos, te libertan, te traen libertad. Pero un mandamiento de hombre sí te esclaviza. Y como muchos han abrazado estos mandamientos de hombres y tradiciones de hombres, viven esclavos, no de Cristo, sino esclavos de sus concupiscencias, de sus malos deseos, de sus bajo pasiones. Por eso encontramos, y han encontrado, se ha visto reportaje en muchos conventos, hasta un panteón o cementerio de fetos, de abortos, de huesitos de niños, de los abortos que han cometido las monjas. Y vienen la pedofilia, sacerdotes con niños, homosexualismo, se ve la barbarie y más terrible. ¿Por qué? Porque esa doctrina no cambia. Una doctrina falsa y engañosa que no es bíblica no cambia, no tiene poder en tu vida, más bien poder para destruirte. La única doctrina que salva, que tiene poder para bendecirte y salvarte, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios. ¿Estamos acá, iglesia? Entonces está claro. Y la otra doctrina, mire, dice: mandarán a abstenerse de alimentos. Toda religión, aunque sean los mismos judíos que hasta ahora no aceptan a Jesús, por eso siguen con la ley de Moisés. Pero usted ya no está bajo la ley ni bajo maldición. Usted está bajo la ley de la libertad, bajo la ley de Cristo, bajo la ley de la gracia, bajo la ley de Jesús. Amén. En la ley de Moisés tenías que cumplir toda la Biblia, todos los mandamientos. Cumples y obedeces y Dios te bendecía. Ahora hay un solo que lo cumplió, no el pastor Ezequiel, hermano. Yo no cumplo ningún mandamiento, hay uno que lo cumplió. Es mi Salvador y tu Salvador. Él vino para cumplir toda la ley, y en su poder y en su nombre y en su sacrificio yo puedo guardar sus mandamientos y su palabra, porque ya no soy yo, es Cristo en mí. Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, mas Jesucristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, y estoy trabajando y viviendo aquí en Lambayeque, Perú, aleluya, no lo vivo en mis fuerzas ni en mi carne, sino en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendigo el nombre de Jesús, aleluya. Pero hay muchas religiones, la adventista del séptimo día, el judaísmo, los israelitas del nuevo pacto, que andan con la barba hasta aquí. Y si usted no tiene barba, el lampiño no califica para ser israelita, imagínense. Cristo vive, pero Dios te salva, seas lampiño, con barba blanca, con barba negra, con peladito, con cabellito, te salva. Gordito, flaquito, te salva. Seas europeo, chino, gringo, morenito, africano, lo que sea, la sangre de Jesús nos limpia a todos y nos recibe a todos. Sea pobres o ricos, bendigo el nombre de Jesús, intelectuales o no intelectuales, aleluya. Cristo vive. Y solo estoy en el primer punto y ya tengo que terminar acá, creo.
No avanzamos, Cristo vive. Me emociona hablar de la palabra, porque la verdad nos hará libres. Amén. Entonces, la doctrina que también puedes, sin pensar, si abrazas esta doctrina de abstenerte de un montón de alimentos, pensando que esa es tu salvación, estás abrazando sin pensar la apostasía. Porque abrazas la incredulidad, ya no crees que la oración puede santificar los alimentos. Y mire lo que dice la palabra, porque la palabra nos aclara el panorama también. En 1 Timoteo 4, 4 al 5. 1 Timoteo está antes de 2 Timoteo, para que lo encuentre rápido. Amén. Les di un buen dato ahí. Gloria a Dios. 1 Timoteo 4 y 4 al 5. En el Nuevo Testamento dice: porque todo lo que Dios creó es bueno. Hasta aquí. Paramos. Repita conmigo: porque todo lo que Dios creó es, o sea, todo lo que Dios creó es bueno. Las frutas, las verduras, los cereales, los minerales, o sea, todo, el agua, todo lo que Dios es bueno. De hecho, que el hombre, con la actividad y con los insecticidas y fungicidas y un montón de químicos, está malogrando el agua y la tierra y la planta. De hecho, pero todo lo que Dios creó, todo lo que lo encuentres natural, usted no le tenga miedo. Levante su mano. Come esa naranjita, come ese manguito, come esa manzana, ese plátano, no sé, ese arroz, ese trigo. Todo lo que Dios es bueno. El problema es que porque ahora hay muchas enfermedades, que es por causa de la mala alimentación. No es por lo que Dios creó, sino por lo que el hombre ha creado. Las gaseosas, ¿quién las creó? ¿Dios o el hombre? No es que un ángel se puso una fábrica de gaseosas. Y la gaseosa es dañina. Y aunque voy a bloquear algunas mentes religiosas, la gaseosa es más dañina que la cerveza. Mejor no tomen ni gaseosa ni cerveza. Por ahí mejor. Estamos acá. Porque hasta Pablo recomendó un poquito de vino por la causa de los dolores de estómago a sus hijos en la fe, Timoteo. Un vasito de vino. Pero si su debilidad es la borrachera, con un vino se emborracha completamente, hermano. Un vasito de vino a los que son sobrios, que se controlan en el nombre de Jesús. Después de comer un vasito de vino, eso no es pecado. Amén. Ahora, lo que el hombre ha creado, todo lo que es chizos, caramelos y galletas y hot y embutidos y lácteo y un montón de cosas, hermano, ahí tienes que tener mucha fe. Por eso es importante orar por todos esos alimentos, porque muchos de esos alimentos son veneno, producen cáncer, producen diabetes, producen un montón de cosas. Pero la Biblia dice: todo lo que Dios creó es bueno. Lo que Dios creó, no confunda con lo que el hombre creó. Levante su mano, estamos. Y nada es de desecharse, porque muchos todo desechan. No, ese me hace mal, ese me hace mal, ese me hace, todo lo desecha. Ya no quieren comer nada, porque hay muchas empresas que han salido también que te prohíben de todo, que no comas nada. Y si va a ayunar año completo, se va a morir, hermano. Entonces no hay que comer nada. Entonces te hace daño, te hace daño, te hace daño, te hace daño. Y solo el producto que esa empresa vende, ese es el único bueno. Tampoco es así. Amén. O sea, no te pueden psicosear ni manipular psicológicamente. Amén. Aquí están los principios, dice la palabra. Y nada de desecharse. Aquí hay una condición: si es que se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios, ese es poderoso, y por la oración es santificado en el nombre de Jesús. Por eso usted no deje de orar por los alimentos. No deje de orar por las mañanas. No deje de orar por todo lo que compra, por todo lo que come, por todo lo que consume. Aunque sean pastillas, ore primero. No diga: esta pastilla me sana. No, órelo primero, bendígalo. Porque pueden estar adulteradas y hasta pasadas y le van a hacer más daño de lo que estaba delicado de salud. Estamos acá, iglesia. Porque por la palabra de Dios y por la oración. Por eso dice la Biblia también: aunque bebieres cosa mortífera, no te da daño. Mucha gente que ha caído en enfermedades terribles que ni el médico lo puede sanar porque le dieron brujería. Tierra de muerto, hueso de muerto, embrujado, endemoniado, hechizado y entregado a cuánto demonio. Y si esa persona lo comió, y si esa persona no tiene a Cristo, no tiene a Dios, no tiene la palabra, se va a morir. De muchos que han muerto, el diablo se los ha llevado por adelantado con brujería, con hechicería.
Amén. Pero si usted es una hija de Dios, un hijo de Dios, dice la palabra, en el nombre de Jesús, aunque te den veneno o cosa mortífera, no te hará daño, porque lo vas a tomar por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Porque el poder de la oración santifica y bendice y quita todo veneno, toda opresión, en el nombre de Jesús. Cuando usted ore por los alimentos, cuando usted ore por las mañanas, no lo haga por rutina, por costumbre, sino en fe, en amor y en devoción. Esa es la fe que obra por el amor. Bendigo el nombre de Jesús. Entonces, una manera de caer en apostasía no solamente es ir y abrazar la corriente de este mundo, amén, sino abrazar creencias, tradiciones, mandamientos de hombres, teorías, ideologías, supersticiones que no tienen nada que ver con la palabra y con la escritura, en el nombre de Jesús. Amén. Por eso usted tiene que estar firme en la fe con la que Cristo nos hizo libres. Levanta tus manos. ¿Cuántos quieren pasar unos 3 minutos al altar? Pase corriendo. Diga: Señor, yo no voy a caer ni en apostasía, ni en herejía, ni en falsa doctrina, porque tengo tu Espíritu Santo, el Maestro por excelencia, que me guiará a toda luz y a toda verdad. Bendigo el nombre de Jesús. Hay 2 que interceden por mí en el cielo: Jesucristo a la diestra de Dios Padre, y el Espíritu Santo con gemidos indecibles, Padre, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, dile: yo creo en tu palabra, Señor. Gloria a Dios, gloria a Jesucristo. Levanta tus manos. Por eso no es pecado que usted se case en su tiempo. Usted no está en pecado por ser papá o mamá, esposo o esposa. Dios santifica el matrimonio. Más bien es una doctrina de demonios cuando se prohíbe casarse. Y usted me dice: hermano, pero y el apóstol Pablo no se casó. Esta es otra cosa. Ese es el don de continencia. Y Pablo dijo: yo quisiera que todos los hombres se queden como yo, sin tocar mujer. Santo. Porque el que quiere esposa o esposo tendrán aflicciones de la carne. Si hay aflicciones, pleitos, son parte del matrimonio. No renuncie por eso. Es parte, para que usted supere problemas y supere dificultades, en el nombre de Jesús. Estamos acá, iglesia. Pero Pablo dijo: pero no todos son como yo, porque no todos tienen el don de abstenerse de mujer. Y por causa de las fornicaciones y adulterios y engaños y impurezas, mejor es que el hombre tenga su propia mujer y la mujer su propio marido, y así vivan en felicidad, un hogar, una familia constituida, aleluya, bendecida por Dios, en orden. Dios bendice el orden en el nombre de Jesús. Y no hay diablo ni infierno que pueda tocar tu vida ni tu matrimonio, cuando tú estás alineado con la palabra, alineado con la bendición de Dios. Estamos acá, iglesia. Pero si hay personas, no todas, ni es por imposición, es un don personal y particular que Dios da a ciertos hombres o mujeres, que no tiene que ver nada con el sexo opuesto, y le pueden servir al Dios vivo. Aún si personas viudas, dice, se sienten firmes en su corazón de agradarle a Dios, tampoco se case, no se haga de más problemas en la vida. O sea, una persona ha sido traicionada, abandonada por su esposa o su esposo, y tiene firmeza en su corazón de no pecar contra Dios, no se case, quédese así. Pero si usted entiende y se conoce a sí mismo que no puede controlarse, entonces en el Señor, con tal que sea en el Señor, a su debido tiempo, pídale a Dios una persona ideal, un hombre o una mujer que pueda ser su complemento perfecto para su vida. Así funciona la palabra. Levanta tus manos y dile: Señor, en esta noche yo me alineo a tu voluntad. Yo vengo ante ti, Señor, buscando tu rostro, buscándote de corazón, Padre de la gloria. Señor, Padre, hemos visto este tema, la apostasía de la fe. No vamos a negar, no vamos a blasfemar, no vamos a darte la espalda, Señor. No vamos a cambiarte por nada de este mundo y por ninguna creencia ridícula o falsa, Señor. Tú
creencia, tu palabra, tu doctrina es poderosa, es bendita. Tu palabra es viva y eficaz, que se penetra los huesos y trae sanidad a los huesos. Y no hay artritis, ni artrosis, ni osteoporosis que pueda detenerse a una palabra viva. Aleluya. No hay malestar, no hay locura, pesadilla, delirio, pensamiento malo, pensamiento negativo, dolor de cerebro, enfermedades mentales del alma. Lo has hecho fuera en el nombre de Jesús. No hay brujería ni hechicería que venga a tratar de detener tu fe, de detener tu vida, tu bendición. En el nombre de Jesús, por la palabra, limpiamos los cielos, limpiamos los aires, limpiamos las vidas, limpio tu trabajo, limpio tu familia, por la sangre de Jesús, por la sangre preciosa y eficaz de Jesucristo. Aleluya. Te alabamos, Señor. Hoy rompe cadenas, hoy quitas tinieblas de tu vida, hoy Dios quita tinieblas de tu hogar, hoy Dios quita tinieblas de tu matrimonio, porque la luz vino a este mundo y las tinieblas no prevalecieron. Las tinieblas se van de tu mente, las tinieblas se van de tu vida espiritual, las tinieblas se van de tu vida moral, de tu pureza. Aleluya. Las tinieblas se van de tu corazón, las tinieblas se van de tu trabajo, de tu familia, en el nombre de Jesús. Gracias a Dios Todopoderoso. Aleluya. Y las tinieblas vienen cuando hay ignorancia, pero cuando conoces la verdad, la revelación trae luz a tu vida, trae luz a tu entendimiento. Tu palabra es lámpara, tu palabra es luz, Señor. Oh Espíritu Santo, Dios de gloria, Dios de poder. La persona que tenga dolencia, solo 2 minutos más. La persona que tenga dolencia, opresiones, ataque del diablo,